muy buenas tardes desde España a el concejal José Aliaga. Muchísimas gracias por hacernos un hueco. Don José, ¿cómo está? Muy bien, siempre un honor y un privilegio. Muchas gracias por invitarme a su Bueno, disposición. bueno, la verdad es que el tema que nos ocupa hoy es un tema que muy probablemente les va a pillar incluso con el pie cambiado a mucha de nuestra audiencia porque se ha estado dando unas noticias un tanto extrañas. No sé si será la tónica también, me imagino que sí, en Estados Unidos. La cuestión es que nosotros hemos visto que Kyle ha salido inocente de los cargos que se le imputaban. Y bueno, esto no ha sentado bien en la izquierda hasta el punto que hemos visto incluso noticias muy extrañas que vamos a comentar a continuación. El tema del atropello me refiero, si queréis entramos en ello, que lo han estado intentando vender como una supuesta venganza o resarcimiento. Yo me he quedado verdaderamente asombrado. Y bueno, pues entramos un poco. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema de Kyle? No sé quién quiere abrir un poco el relato de lo ocurrido. ¿Concejal? Adelante, José. Sí. Mira, primero que nada, y esto lo hablé anteriormente en una de las entrevistas, la historia lo ha dicho muchas veces desde 1860, cuando se creó el Partido Republicano. Es bien claro y está dentro de la historia que fue el Partido Demócrata que promovía esto del tema de la esclavitud, el tema racista y todo. Bueno, actualmente han querido cambiar y siguen queriendo cambiar la historia, queriendo cambiar la historia con la narrativa y todo, y utilizan los medios de comunicación, sobre todo los liberales, para crear una falsa noticia. Al chico lo acusan como, o lo pintan o crean la percepción, porque vivimos en un mundo de percepciones, que era racista, que era de la supremacía blanca, al punto que el mismo Joe Biden en una declaración dijo que ese era un acto racista. Y los medios de comunicación crean la percepción de que el muchacho había disparado a 3 personas de color morena, oscura, cuando no era cierto, eran 3 personas blancas. Lo pintaban de que él era de la white supremacy, la supremacía blanca, o KKK, o Ku Klux Klan, o eso. Pero nada de eso. Los medios de comunicación liberales tratan de pintar algo que era falso, porque los que lo atacaron a Kyle eran 3 personas blancas que tenían un antecedente criminal muy gravísimo, los 3 de estos señores que lo atacaron. Biden no tenía que haber declarado eso, porque eso no era cierto. Las personas que atacaron eran blancos con antecedentes criminales y los medios liberales crean mentiras, creando una farsa que no existía. En la enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la segunda enmienda, dice bien claro que todos tenemos derecho a defender nuestra vida y nuestra integridad física. Y eso es lo que sucedió. Lo pintan como que el muchacho caminaba por la calle, se cruzaron 3 personas de color y le disparó. No fue así. Había un acto vandalista, estaban quemando autos, destruyendo propiedad pública y privada. Cada vez que un republicano sale a protestar, lo llaman ahora insurrección. Cuando un demócrata sale a protestar, donde destruyen carros, queman negocios, pintan, destruyen propiedad pública y privada, lo llaman protesta pacífica. Y esa es la narrativa, esa es la forma como los medios de comunicación liberales como MNC, CNN lo presentan. Recuerda que hay un caso que a un muchacho parecido a este, por usar la gorrita roja de Donald Trump, le dijeron que era racista, que era un acto racista usar la gorra de Make America Great Again. Y en corte se demostró que no era un acto racista y ganó el juicio por más de $200 millones. Que esto también va a pasar porque el chico ha demostrado que defendió su vida ejerciendo la segunda enmienda, defendió su integridad. Y pues yo creo que más allá de esto también van a haber repercusiones de todo otro medio de comunicación que, por si acaso, venían persiguiendo al jurado. Tú sabes que acá el jurado dio el veredicto donde todos votaron a favor ni un voto en contra de que él era inocente, Kyle. Fíjate que los medios liberales seguían creando un poco de hostigando, se podría decir, al jurado para que tengan miedo, pintando de que están apoyando a un racista, cuando no había ni un tema racista, como puedes ver. Y bueno, aquí yo os tengo que hablar brevemente de algo que ha sucedido en España y que nos tiene conmocionados porque parece que no tiene solución. Hay un hombre de 77 años encarcelado por disparar a una persona que entró a su casa. Creedme, esto es muy difícil de explicar a la gente que no vivís en España, pero esto es tal que ha sido, y mi palabra de que esto es una noticia real que ha sucedido en España. Es un hombre de 77 años, disparó a una persona que entró a robar a su casa con una motosierra, ¿de acuerdo? Y
Y bueno, el que ha defendido, se llama José Lomas, el que se ha defendido del agresor, y lamentablemente acabó con la muerte del agresor, porque lo disparó. Esto ocurrió en la noche, el hombre no sabía lo que estaba sucediendo, disparó al que le estaba atacando y fuera, y ya está. Bueno, este hombre ha dado con sus huesos en la cárcel. A mí me gustaría saber qué opinión. O sea, claro, es un alto contraste, ¿no? Con que Kyle ha podido demostrar, oye, yo me he defendido, yo voy a la calle porque yo soy inocente. O sea, ¿cómo ve el concejal, cómo está la legislación en España? Así que me gustaría saberlo. Esto, créame, que es real, ¿eh? No le estoy cuenteando, es una noticia real de España. Bueno, creo que cada sociedad tiene sus leyes y hay que respetarlas, pero bueno, acá en Estados Unidos tenemos el segundo enmienda que uno tiene que defender su integridad física, la de su casa. El que menos acá en Estados Unidos, el que menos tiene un armamento que está registrado, lo ha comprado, lo tiene en su casa para defender a su familia. Si un extraño se mete a tu casa a robar o a hacer daño a tus hijos, a tu esposa, tienes el derecho de defender a tu familia. Es un derecho acá en los Estados Unidos, ¿no? Lo que me estás contando es lamentable, ¿no? De que vengan a robar y obviamente si vemos que la sociedad o vienen, al menos acá hay de todo tipo de criminalidad dependiendo de dónde vives, ¿no? No es hablar mal, pero las ciudades que están encaminadas por gente de derecha, usualmente la criminalidad es mucho menor que ciudades donde están como Chicago o otras, donde hay mayor violencia y todo, ¿no? Lamentablemente, lo que me estás diciendo es, no debería ocurrir, de repente las leyes, no, de repente tienen que cambiar, pues porque tienen que darle más seguridad al buen ciudadano, al que actúa de buena fe, que al que delinque o sigue mala fe. Entonces, si la ley va a proteger al que delinque, entonces vamos a esperar que la delincuencia crezca, porque la ley está a favor del que delinque. Entonces no debería ser así, ¿no? Yo creo que el que entra a la casa habría que preguntar qué hacía ahí, por qué entró con una motosierra y cuál era su intención. Obviamente mala fe, y la ley debe castigar la mala fe, que eso es un dolo, porque había premeditación, porque entra con una sierra, no al que está dentro de su casa, porque está tratando de evitar que le roben o que ataquen contra la integridad física de él y de su familia. Entonces, es lamentable las leyes que a veces que hay en unas partes de Europa, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Pero a veces no me sorprende, porque tenemos gente como Pablo Iglesias y gente así que lamentablemente pues dejan mucho que desear también, ¿no? Sí, es curioso. La verdad es que abogan por una ley que protege mucho al delincuente, y es un hecho. Tenemos ahora mismo en trámite una ley de seguridad ciudadana que ya no me creerían los contertulios lo que propone. Pero por curiosidad yo se la haré llegar. Quería acotar algo, mira, ya que tocas este tema es importante, lo que sucedió con Caio. Cuando Caio estaba ahí, estaba defendiendo una propiedad privada. La pregunta es, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la Guardia Nacional? Se sabía que venían estos señores a destruir la ciudad, a quemar y todo. ¿Por qué el presidente no ordenó, demócrata? ¿Por qué el gobernador, demócrata? ¿O las autoridades de esa ciudad ordenaron llevar más fuerza policial? ¿Por qué los ciudadanos tenían que defenderse y defender su propiedad privada en ese momento? Es otra cosa que no se está hablando y los medios de comunicación dicen. Solamente hablan de que este muchacho hizo esto, pero no hablan dónde estaban las fuerzas del orden. Porque las leyes están, pero no están las fuerzas del orden. Y es lamentable que los medios liberales no tocan ese tema, ¿no? Bueno, gracias, quería contar eso, ¿no? Sí, a ese respecto, y ahora le voy a dar la palabra a Raúl Tortolero. Yo tengo muy claro que Estados Unidos, y lamento decirlo de esta forma, ha estado un poco bajo un ataque de estos que llamamos híbridos. Porque por un lado se ha soltado, perdónenme la expresión, unas guerrillas urbanas, que son los Black Lives Matter, que, bajo mi punto de vista es terrorismo puro y duro. Por otro lado se ha pedido el defense de police, el quitarle los fondos a la policía, y por el otro lado se ha criminalizado al que se defendía de esto. Con lo cual, bueno, por cierto, y hemos tenido noticias vía la investigación que realizó la periodista Isabel Cuervo, de que la Minnesota Freedom Fund estaba pagando las fianzas de los Black Lives Matter que eran arrestados. Con lo cual, esto es un cóctel que dices, pues pobres ciudadanos, y menos mal que parece ser que la justicia ha reaccionado y Kyle sale inocente. Bueno, yo sé que el concejal tiene los tiempos muy limitados y ya directamente tendría que cortar la tertulia. Si se tiene que despedir, yo le despido y le esperamos otro día, pero si quiere podemos comentar brevemente
el tema del atropello en Wisconsin, unas declaraciones rápidas. Bueno, sí, lamentable, ¿no? De que esta persona haya herido han fallecido más de 3 y 40 heridos, ¿no? Fue lamentable, ¿no? Pero los medios de comunicación liberales ni lo mencionan, ¿no? Es uno de los temas que eso no les conviene a ellos mencionar, ¿no? Porque no les suma a la narrativa, al mensaje que ellos quieren dejar. Otro de los temas que ya están por sentenciar, no era mucho el tema de Kyle, era el tema de este hombre de Einstein, Jeffrey Einstein, que la novia tiene ya que ser acusada. Es justamente esta semana que viene. Nadie habla de ese tema, donde están involucrados los Clinton y una serie de demócratas, actores de Hollywood y mucha gente, ¿no? Inclusive hasta gente muy relacionada al Partido Demócrata, pero ni se habla, solamente se habla esto. No se habla lo que claro, este hombre hiriendo a 40 personas, atropellando, no es un tema, ¿no? Debería ser un tema, deberían hablar. No lo van a hablar. Ellos te crean falsedades, mentiras, cosas que no son. Y es lamentable. Pero, ¿sabes qué? Quería decir una cosa más a lo que dijo justo Raúl, que era muy importante lo de México. Tú sabes que también conozco las realidades de Latinoamérica. En Latinoamérica, en Perú, por ejemplo, pasa igual que en México. Igualito. El policía va, no se quiere meter, ignora, ni siquiera se aparece. Y pregunté, ¿por qué es eso? Para que un policía pueda ascender y pueda llegar a general de la policía o un alto cargo, no tiene que tener denuncias. Entonces no le conviene meterse o intervenir o disparar, porque el delincuente lo va a denunciar. Y al denunciarlo acumula mucho durante el proceso de su cargo, entonces ya no le corresponde el ascenso. Y la mayoría de jefes a veces no les llaman jefe de escritorio, porque no quieren ir a hacer una operación. Porque si lo hacen, no van a recibir promoción y no van a llegar adelante. Y las leyes protegen ahora mucho más al delincuente, al que delinque, que al que quiere hacer el orden. Sí. Antiguamente, de los 80 hacia atrás, tenían leyes parecidas como Estados Unidos. Si el policía te paraba, tú tenías que pararte. Policía podía detener al presunto delincuente, investigarlo por una semana. Ahora no. Ahora ya no es así. Ha cambiado la ley. Ahora dicen abuso de autoridad. Y con eso denuncian al policía y el policía acumula muchos de estas denuncias y ya no puede ascender. Entonces, lamentablemente, y cuando estos señores, muchos de ellos, no todos, pero muchos llegan a ser jefe de la policía, gente pues que no ha sabido hacer una detención, una investigación. Entonces, lamentablemente, no sé si es en México así, pero me parece que es así. José, eso que dices es muy importante, sí. Pero fíjate que esa razón que te comentan de que no se meten los policías a defender a la gente para no acumular denuncias, eso pues digo, sería en algo muy idílico. Te voy a decir que yo pienso que hay otros dos factores mucho más fundamentales que evitan que los policías se metan, y uno es muy claro, uno por miedo, porque las armas que le dan a los policías, o sea, mientras, al menos en México, ¿no? Mientras los delincuentes pueden traer una AK-47, un cuerno de chivo, un arma larga, o sea, una ametralladora, los policías pues traen una pistolita, ¿no? O sea, no traen gran cosa, pero además les da miedo, porque la delincuencia sí que está bien organizada, y generalmente los policías, estos policías municipales, los policías del barrio, pues son, digamos, pues muy rupestres, ¿no? Entonces les da miedo enfrentarse con comandos de asesinos, comandos de secuestradores, comandos de exterminio, o sea, nunca se van a meter. Entonces, el primer factor que me parece es que existe es el miedo. Y en segundo lugar, por la corrupción, porque están comprados, muchísimas policías municipales, y no solo en México, sino en todos lados, están compradas por el narcotráfico, compradas por el crimen organizado en grande. O sea, son pues sí, servidores, sirvientes, pero no de la gente, sino del crimen. Entonces, antes bueno, lo que te comentan, pues sí, ¿no? Bueno, eso, digamos, suena una explicación lógica, pero un poco de escritorio, ¿no? Sí, pues quieren su ascenso y todo, pero también tienen miedo de morir. Finalmente, los policías, pues también son seres humanos, tienen su familia, es decir, para lo poco que me pagan, los poquitos dólares o los poquitos pesos que me pagan, yo no voy a andar arriesgando a darme de balazos con una punta de malhechores, ¿no? O sea, no se meten. Pienso que también va por ahí la cosa. Sí, es cierto. Hay buenos policías y malos policías, lamentablemente, en nuestra realidad en Latinoamérica. Otra de las cosas que he notado es la falta de preparación del policía, el tiro policial, cómo intervenir. Y cuando atrapan a un delincuente ya comprobado,
cuando ven un delincuente, o sea, ellos lo han visto, entonces la ley peruana, el Código Penal peruano dice que si ves infraganti, le llaman, a alguien delinquiendo, lo puedes detener. Pero lamentablemente el policía no está capacitado para hacer un buen atestado, es por escrito y poner, tipificar el delito que está haciendo. Entonces, cuando llega el fiscal para ser investigado, el delincuente sale porque el policía no está bien preparado para poner un buen atestado, y eso es parte de ese problema, ¿no? Eso más quería acotar. Y los derechos humanos muchas veces se ponen de parte, como tú bien mencionas, José, ponen de parte del delincuente. O sea, parece que el policía no tiene derechos humanos, que el ciudadano no tiene derechos humanos, pero el delincuente sí tiene derechos humanos. Y esta es la misma narrativa de defender a los grupos que supuestamente a nivel histórico han sido oprimidos y todo este cuento globalista que está tan de moda, ¿no? Básicamente. Bueno, pues muy interesante, muy interesante. Yo animo a los contertulios a que continuemos otro día, porque sé que además que el concejal José Aliaga ha estirado la goma todo lo que podía. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Luis. Muchas gracias, Raúl. Gracias, José. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues este es el concejal de Independence de Michigan.